Los pongo en contexto. Eres el nuevo estudiante al cual nadie se acerca por tu distinguido color de pelo, por lo cual no tienes un solo amigo, pero terminas encontrando una chica igual de solitaria a ti, con la idea de crear un club donde los miembros aprendan a cómo tener amigos, siendo en su mayoría chicas, más o menos. ¿Qué? Sin más que agregar, gente, yo soy Terexama y bienvenidos a Boku wa Tomodachi ga Sukunai, el resumen. Nuestra historia se desarrolla en una secundaria. Kodaka es nuestro protagonista recién transferido. Al llegar tiene un problema, y es que como llegó tarde en su primer día de clase, a su salón aparece sudoroso, agitado, desalineado, molesto, y debido a su color inusual de cabello, los estudiantes, compañeros y profesores no se le acercan, ya que en Japón los que se tinturan el pelo tipo rubio son considerados buscapleitos. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Aunque en realidad es completamente natural. Pero bueno, lo que parecía varios, largos y duros. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Años como un solitario estudiante, luego de un mes en una tarde al llegar a su salón, escucha a una joven que al parecer tenía una charla con alguien. La persona en cuestión era Yosora, una chica que en clase es solitaria y con una aura de seriedad, quien reía y hablaba con una persona misteriosa. Para cuando entra, su actitud cambia a la seria y fría, pero lo más extraño es con quién hablaba. Ay, es que sabe que es la vaina que me hizo recordar algo que me había pasado venía de trabajar y mi hermana me contó una anécdota más o menos similar, entonces es por eso que me causa risa. その場に友達がいると仮定して喋ってたってことか。仮定じゃない。ともちゃんは本当にいる。 Ah, aparte lo tiene bautizado. Bueno, retomando el hilo. Yosora no tiene amigos debido a traumas de la niñez, aunque Kodaka sí quiere hacer amigos, sugiere que lo sean. Eso es lo que pensaría alguien normal, pero sugiere que se una a un club. Pero imagínate unirte al fútbol para hacer amigos y tú ni siquiera le puedas meter un gol al arco iris. Tras esto, Yosora se retira inesperadamente sin decir nada. Al día siguiente, durante el receso, Yosora se lleva a Kodaka para decirle que ha creado un club llamado el Club de Vecinos. No me jodas, es el mejor nombre de la vida. Con el propósito de aprender a cómo hacer amigos. No sé ustedes, pero lo que acabo de leer suena muy triste. En fin, como dato extra, Yosora menciona que él también se encuentra inscrito. Ya en el salón alistan unos volantes para que las personas se unan. Ahora, imagina ver un afiche en el cual te invitan a un club para ser amigos. Lo sé, suena lamentable, pero este tiene un mensaje secreto para aquellos desesperados por tener una vida social. このポスターが理解できる残念な感性のやつとは友達になりたくないな。 Honestamente, yo tampoco. Ah, pero ¿qué se va a hacer? Kodaka duda si es que alguien encontrará el mensaje. Cielos, es muy veloz. Quizás se pregunten qué fue lo que acaba de pasar. Pues esa chica es Sena, la hija del creador, what the fuck, la hija del director de la escuela. Los colombianos leerán ese nombre y se les vendrá algo en mente. Esta es la popular, inteligente, deportista y con grande trama. Pero con esos dotes, ¿a qué vendría un club para hacer amigos si se la pasa rodeada de gente? Y es por eso mismo. Son solo personas que están con ella por ser popular. Y sobre todo hombres que buscan leer a profundidad su trama. Seres repugnantes. Pero como vemos, Yosora y Sena se llevan como perros y gatos. Con esta nuevo miembro da inicio a la primera actividad, y es jugar. PSP だろ。 ¿De qué año es este anime? Oh, ya veo. 上手くなれば他のプレイヤーに頼られるからゲームをやるうちに仲良くなれるというわけだ。 A ver, en parte eso sí es cierto. Yo en los descansos jugaba con otros manes en el PSP ya que tenía para jugar en interconexión. Amigo, esos fueron buenos tiempos. ¡Buenos tiempos! Así los vemos jugar y trabajar en equipo, o
esa era la idea, pero terminamos viendo cómo estas dos se matan entre sí. Incluso lo disfrutan, para al final decir que los juegos son una pérdida de tiempo. Acabadas las clases, Kodaka usa lo que aprendió y se junta con sus compañeros para jugar. 翌日には俺が白昼堂々教室でカツアゲしたという噂がクラス中に広まっていた。 Qué pecado con el pobre marica. Al día siguiente Sena trae una televisión y un PlayStation 3 para jugar esos juegos de decisiones tipo novelas visuales, no le sé esas cosas. Y pues esto le serviría para practicar a la hora de conversar, pero fue incapaz de mantener su amistad virtual. Para el día siguiente terminar todas las rutas del juego en una noche. Esto ya no es divertido, es triste. これはただのゲームなんかじゃない。言うなればそう人生かしらね。 Esa frase casi me da un Oscar. En otra escena adivinen a quién vemos jugar, pero esta vez sería algo más adulto. Me da vergüenza, pero también me prende. Como dato curioso que nadie me pidió del juego ese de ahí, tiene un anime llamado Seiken no Blacksmith. No me lo he visto todo, pero apuesto lo que quieran que el anime no termina de esa forma. Comenten si quieren que lo resuma. Volviendo a la trama de la historia, Yosora comienza a insultarla y mejor no digo sus palabrotas, pero para que se den una idea, puta le queda corta con todo lo que le dijo. ¡Diablos, señorita! Sena menciona que no hay nada de malo y que la obra es perfecta, aún con escenas para mayores. Lo de perfecta puede ser publicidad, porque leí comentarios que la serie era mala y por gusto. Repito, no la he visto completa. Yosora le dice que si es la gran cosa y no tiene problemas, que lea lo que dice en voz alta la escena para mayores. Es que es una pena, no puedo poner nada de lo que dijo, pero no sea marica que estaba súper apenada. Orejas rojas, lágrimas, incluso salió corriendo por no aguantar la pena. ¡Pobre Jimmy! Volviendo, Kodaka nos cuenta un poco más de él, y es que su padre es transferido a Gringolandia, por lo que vive junto a su hermana menor llamada Kobat. Y antes de que piensen o digan, no, aquí no hay norte. Creo. Menciona que cuando era niño llegó a vivir en la casa que vive actualmente, pero se mudaron y no recuerda muchas cosas de ese entonces. Mencionar que la madre de él ahora está viendo jugar a Maradona. Estás cabrón, güey, estás cabrón. En la escuela Sena, aprovechando que no está Yosora para que se la monte, le pide a Kodaka que le enseñe a nadar, pues conoció una chica y no quiere pasar penas. Por cierto, la chica esa es de un juego. Tienes problemas serios, ¿no? Llega el domingo y es como le enseña a nadar. Omitiendo los buenos ángulos, Sena logra aprender en tiempo récord, pero se metería en problemas cuando unos ñeros la comienzan a insultar. Kodaka aparece y estos se estaban retirando hasta que Sena los vuelve a insultar y uno de estos aplica la igualdad de género. Luego ahuyentarlos, Kodaka regaña a Sena mencionando que peores personas existen con las cuales es mejor no tener problemas. Tras eso se disculpa y le agradece por lo que hizo por ella el día de hoy. En otra escena, Kodaka comienza a recordar cuando él tenía un amigo del cual se pregunta si aún lo recuerda. Kodaka al ingresar al salón del club se da cuenta que hay una niña vestida de monja. 眠っている幼女にいたずらしてるヤンキーの写真が撮れてしまった。小高、あんたロリコンだったの？ Los genéricos malos entendidos. A ver, debemos presentarla, ¿no? Ella es María, una de las monjas de la escuela, no me pregunten el por qué. Y pues esta niña es la monitora del club. Why? Para su información, los clubes deben tener un cierto número de miembros y aparte tener un docente que se encargue de la supervisión. Y aclarar que María es una niña, no una maestra ni nada por el estilo. Pero como juez puede ser monitora, ni idea. Resulta que ella estaba molesta porque Yosora la engañó para quedarse con el salón y aparte a la pobre la tratan de empleada. Kodaka nos cuenta que ha sentido que alguien lo sigue como si fuera acosado. Las chicas lo acompañan para ayudarlo, pero solo le siguen generando mala fama. Más tarde logra dar con el responsable siendo Yukimura, quien es un chico. Sí, un chico, aunque no lo parezca. Nos cuenta que persigue a Kodaka para ser como él, un hombre que rompe las reglas, tiene intimidad a media escuela y tiene a las chicas como sus perras. Ojo, no lo digo yo, lo dice el mundo. Entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Aunque mencionan que la razón es porque lo intimidan, cuando la realidad es que lo tratan como chica. ¿Podrían culparlos? En fin, Yosara le sugiere que para ayudarlo se una al club para estar al lado de él para que pueda aprender.
aunque esto solo ha hecho que su reputación llegue aún más al piso. Hasta que llega un laboratorio en el cual tras una explosión una chica se encontraba inconsciente, por lo que la lleva a la enfermería para posteriormente agradecerle por salvarle la vida de un somnífero. Para luego hablar y decir que si no fuera por él, los chicos la verían y comenzarían a profanarla. Porque eso dice los libros que ella lee. Ah, eso tiene sentido. ¡No! ¡Eso no tiene sentido! No escucharon que le salvó la vida, pero sí sus delirios, ¿no, hijo de putas? Que se le va a hacer la hipotermia. Sena nos cuenta que ella es rica, una estudiante privilegiada por ser una genio y la cual ha creado inventos y realiza experimentos muy importantes. Aquí debo corregirme, ya que antes dije que el papá de Sena era el director de la escuela, lo cual es un error. La mamá es la directora y el papá es el presidente del consejo de padres, que también es amigo del papá de Kodaka, siendo él quien movió hilos para que él fuera trasladado a su escuela. Aclarado eso, Rika decide unirse al club ya que se encuentra interesada en Kodaka, aparte por ser capaz de leer el mensaje oculto en el afiche. No sé si deba decir eso con tanto orgullo. Otro detalle a mencionar es que la tipa es fanática de los BLs y no se muerde la boca para hablar de cosas desmonetizables. ¡Eres un pinche raro! ¡Un pinche raro! Kobato, la hermana de Kodaka, estaba molesta ya que él solo se la pasa hablando de su club. Y si bien pueden ser celos, la verdad es que, digamos, tu hermano le da prioridad a una niña desconocida antes que a ti. Diría que sí se le puede entender, y es que ahora Kodaka le hace el almuerzo a María con el fin de que deje de tragar paquetes. なんかマリア見てると俺の妹の小さい頃を思い出してほっとけないんだよ。 Eso me parece adorable. ¿Se acuerdan que Yukimura entró para ser más varonil? Pues con ese traje como que no ayuda mucho. Rika, tras ver que Sena quería entrar a un juego, ella les enseña unos lentes de realidad virtual en los cuales estuvo trabajando. Y así es como juegan un RPG, teniendo una artillera, un mago. No entendí el porqué de eso. Un herrero, la vendedora de rosas, un samurái y una monja. No voy a entrar en detalles, solo diré que la animación, uy marica, de 10. Y pues todos vayan a popó. También de mencionar que Kobato aparece y ahora estará yendo al club para estar pendiente a su hermano. También que al escuchar que María le dice hermano a Kodaka, se arma una rivalidad entre ellas. Pues la una es una monja y la otra le gusta hacer cosplay y rolear de que es una vampira. Son niñas, no le pongamos mucho misterio al asunto. Una noche, mientras Kodaka soñaba, recuerda cuando su padre le comentó que se iban a mudar. Así que intentó despedirse de su amigo, quedando a reunirse para Kodaka contarle sobre la mudanza y su amigo quien le iba a revelar algo. Pero él nunca llegó al sitio. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Pasando a tras Cena preguntar sobre si han ido a karaokes, es como deciden ir a uno el día de mañana dando inicio a las vacaciones. Ya en el sitio Yosora pone problemas para pagar, mencionando que los están estafando, y es como decide que paguen cuartos separados, cuando la gracia es que estén juntos, ¿no? Bueno, Yosora y Sena pagan sus cuartos aparte, mientras Kodaka paga para 4 personas. Mientras estos se divertían, las otras, bueno... Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Kodaka se pregunta y se molestarán si él va a verlas, cuando justo es eso lo que quieren ellas. Pero bueno, al final terminan cantando solas, aparte de que estos sitios tienen como puntuaciones de quién canta mejor cada tema, y se pueden a competir cantando cada una de las canciones hasta quedarse sin voz. ¿Qué pedo? Luego de que Yosora le metiera su insultada pública a Sena, Kodaka le agradece a Yosora ya que durante este mes que él formó parte del club se ha estado divirtiendo. En esa cena regresa y le cuenta a Kodaka que su padre ansía conocerlo y cuando quiera puede ir a visitarlo. Esto provoca celos en Yosora, quien exige saber del por qué tenía que verlo, pero Sena le menciona que no se azapa porque después de todo el problema no es con ella. ¡Eso te pasa por sola! Muy bien, gente, estamos en verano, sol, playa y arena, ¿no? No. Pues nos cuentan que las actividades del club siguen,
pero hay un problema y es que hay días en los que no vienen ciertas personas, otros días llegan muy tarde o muy temprano o se van antes, en fin, no coordinan la mía con la cagada. Así que buscan alternativas para obviamente poder comunicarse. Pensaron en el Messenger y no el de Facebook sino el de Microsoft, pero para eso deben ser amigos, cosa que ninguno en ese grupo se considera. Enviarse mensajes por foros, pero estas dos tienen malas experiencias usando eso, por lo que Rika sugiere usar sus teléfonos. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Esa no debió haber sido la primera opción para empezar. Me pareció chistoso ver cómo Kodaka y Yosora parecían abuelos que no sabían utilizar las tecnologías. Tras media hora guardando contactos nos damos cuenta que Sena no tiene celular. Y claro, Yosora no pierde la oportunidad para burlarse. Al día siguiente, ya acabada la jornada, llega Sena para que Kodaka le dé su número y curiosamente tiene la misma marca, modelo y color del teléfono de Kodaka. Ya es casualidad, Pues no. Ella lo llamó a las 2 de la mañana para preguntarle el teléfono que él usa. Tú sí que eres exigente. Al momento de pedirle el número a Yosora, esta vuelve a molestarla y no contenta con eso, le pidió el número de Sena a Kodaka para después Sena regresar asustada y llorando ya que comenzó a recibir correos y llamadas de desconocidos. La razón, Yosora filtró su número en algún foro turbio de Reddit. Bueno, Taringa era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? No tengo idea de qué hablan. En mi opinión la broma sí fue muy fuerte, más aún cuando ella recién lo está estrenando, le ocasionó un buen susto y aparte terminó más cerca de Kodaka. Bueno, y aquí pasamos al episodio en la piscina. La idea ocurre tras ver cuando Sena jugaba sus juegos de decisiones donde un grupo de chicas iban a la piscina para posteriormente ser devoradas por un tiburón. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Así el grupo va a la piscina donde estuvieron Sena y Kodaka. Tras unas escenas de Yukimura cambiándose que me hizo recordar a la relación de Hachiman y el albino con cara de waffle de Oregairu, vemos que no pudieron disfrutar del sitio ya que parecía estación de Transmilenio, y por otra parte Rika y Yosora se retiran porque no se sentían bien, pero en realidad Yosora se fue porque no soportaba la sociedad, demostrando a Kodaka que ella aún no ha aprendido nada en este tiempo en el club, por lo que el grupo se retira sin poder disfrutar de la piscina. Me siento estafado. Luego, lo antes visto, Yosora convoca una reunión en el club con los trajes de baño para no desperdiciar la compra. No, pues qué divertido estar en un poca tela en un cuarto haciendo nada. Suena divertido. Por lo que Sena sugiere ir a la playa, cosa que Yosora se opone por la multitud, pero Sena hablaba de su playa privada, y es como cuadran fecha para hacer este campamento. Después de eso, Sena llama a Kodaka para invitarlo a su casa, también que lleve a su hermana, esto con el fin de que pueda conocer a su padre. Así es como luego de avisar que no asistirán al club, Kodaka y Kobato llegan a la casa de Sena donde conocen a su padre, el presidente de la escuela, y a su sirvienta. El hombre parecía alguien serio e imponente, pero en realidad es alguien más relajado. Aparte de que a Kodaka lo ve como el reemplazo de su padre, ya que estos son amigos desde la escuela. Después de comer se quedan esta noche a mimir, y mientras estas dos se bañaban, Kodaka y el padre de Sena bebían juntos. Aclarar que Kodaka bebía jugo, y pues el presidente es muy mala copa. Luego tendríamos una escena gratificante para muchos y turbia para otros. ¿Se acuerdan que Sena y Kobato se estaban bañando? Bueno, Kobato huyó de la ducha y pudimos ver esto. ¡Ya antojaron! Bueno, señoras, iré a hacer popó. Oye, Milk, ¿queda papel higiénico y cremita de esa para las manos? Si fuiste de los afortunados que vio esta serie sin censura, comiste bien. Pero si eras de los que vieron luces, humo o algún objeto raro que tapaba algo, lo siento por ti. Me das lástima, Prime. En fin, ambos hermanos agradecen por la hospitalidad y se retiran. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Después de un tiempo y de un largo viaje, llegan a la casa de verano de Sena, dando inicio al capítulo de la playa. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Algo que me di cuenta fue que normalmente los animes o solo tienen un capítulo de playa, o uno de piscina, o si no hay presupuesto, trajes de baño en la cocina. Pero esta nos dio 3 capítulos en una temporada. ¡Qué buen servicio! Y como no puede faltar, todos corriendo y gritando mientras entran al mar.
Ok, no sé qué fue eso, pero me gustó. Fuera de esto, solo vemos bloqueador, patas y trama por segunda vez consecutiva. Eso me prende. También la bufeada y nerfeada que sufría la trama de Kobato en un cambio de escena a otra. Los animadores sí que andaban motivados. Llamo a las autoridades. Luego de eso tendríamos los cuentos de terror y la prueba de valor, pero nadie fue capaz de contar una historia buena. Bueno, Yosora lo terminó haciendo. Es más, les dio tanto miedo que ya no quisieron ir al bosque. Así se van a mimir, pero como estaban asustadas, cada una fue con Kodaka a que las acompañara al baño, incluyendo Yosora. ¿Qué tan buena pudo haber sido esa historia que la persona que la contó también se asustó? El trapo como un tronco, ¿y Rika? はいはいさっさとトイレ行くぞリカはただ呼ばいに来ただけですが帰れ ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya de vuelta en el club, queda una semana para que acaben las vacaciones de verano y luego de ver un cameo de una serie conocida, si sabes el nombre coméntala y dime si quieres que la resuma en un próximo video. Hablaban acerca de un festival, Sena quería ir, pero Rika y Yosora rechazaron la idea por sus problemas de no soportar las multitudes. Ah, mamoncita, mija. Pero al final terminan yendo para comer takoyaki. Al reunirse vemos que Kodaka, Kobato y Yosora no usaban yukatas, por lo que van a alquilar algunas, menos Yosora, pues a esta no le gusta esas cosas, aparte de estar celosa de que Kodaka mire tanto a las otras. En esa escena le dice que el color de su cabello no le favorece, ya sea porque otros lo cataloguen como un criminal o que simplemente no le queda. Pero aquí es como nos aclara algo. Al principio les comenté que su madre ya no se encontraba con ellos, pues bueno, ella era de descendencia inglesa, por lo que Kodaka heredó el color de pelo que ella tenía. Y si bien tinturárselo sería la respuesta a su problema para ser amigos, él prefiere soportar las críticas y ser tachado que perder su único vínculo directo en vida que tiene su madre. Me conmovió hasta llorar. Luego de comer, Yosora ya se quería ir, pero Sena la convence de quedarse, teniendo una competencia en los juegos de la feria, y para finalizar, no podía faltar el quemar pólvora. Muy bonito y todo, pero el cabello de Yosora comienza a quemarse, y pues Kodaka extingue el fuego que se estaba avivando. Y si bien el daño no fue grave, y nadie se burló de ella, ni siquiera Sena, que lo pudo hacer para devolverle todas las que le hizo, Yosora se retira molesta y humillada, pasando así la última semana de verano, donde Yosora no volvió al club. Una vez iniciado el retorno a clases, Yosora finalmente aparece, pero con otro corte, y Kodaka al verla, es así como después de 10 años, Kodaka se reúne con su amigo de la infancia, quien resultó ser Yosora. ¿Qué? Tenemos un recuerdo de cuando Kodaka llegó a la escuela. Yosora en ese momento logró reconocerlo, pero como sabemos, Kodaka no a ella. Y es evidente, ya que Yosora cuando era niña tenía el cabello corto y sus ropas no eran muy de fémina que digamos. Aquí algo que nos dejan en claro es que la razón del club no era para que ellos hicieran amigos, sino para que Yosora pudiera volver a revivir esa única amistad que tuvo hace 10 años. Pero claro, comenzaron a llegar más miembros y pues las cosas fluyeron hasta llegar a este punto. ¿Están bien? Se quedaron mirando al techo por 15 minutos. Kodaka pregunta sobre el por qué se cortó el cabello. お前が頭から思い切りぶっかけたからだ。髪を洗ってもなかなか落ちないし、変な匂いもついてしまったし。Ok, eso sonó muy mal. 先っぽだけって言いながら無理やり抵抗する三日月さんを洗い落とせない変な匂いの白い液体を¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? ¿Yo soy el enfermo? El fandom odia a Yosora y yo odio a los compañeros de clase. Es que a ver, ¿dónde putas se llegó a hablar de líquido color claro? Aparte siempre tienen que escuchar e inventarse las cosas que nunca se mencionan para hacer quedar mal a Kodaka. ¡Malditos sean todos! Pero bueno, hablarían más fuera del salón y pues pensarías que aquí la amistad es retomada. Pues déjame decirte que no es así. Yosora aclara que el día que pactaron encontrarse, ella iba a llegar con una falda para contarle que era una chica, pero esta se avergonzó y claro, Kodaka se mudó. ¡Qué triste historia! Ahora que saben quiénes son, deciden no retomar la amistad y seguir como simples compañeros del club de vecinos que tienen como objetivo hacer amigos, aparte mantener en secreto su antigua amistad a las demás chicas. Y bueno, luego de que se mostrara el cambio de look, aquí concluiría la primera temporada. Y es como damos inicio a Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next.
Sí, el video aún no acaba aquí. Se va a poner interesante. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Veríamos al club tener ideas para hacer reír a sus compañeros, cosa que no sirve para nada. Luego veríamos a Yozora hablar sobre un nuevo estilo de peinado y junto a Rika engañan a Sena para hacerle esto. ¿Qué rayos es eso? Y al día siguiente contarnos que su papá lo reprendió para que cogiera juicio. Veríamos a Kodaka estudiar para los exámenes, pero este ya se daba por perdido hasta que Sena le escribe y le ofrece ayudarlo. Así Kodaka va a su casa para estudiar, pero en vez de eso se pone a jugar con ella, la sirvienta le da un preservativo. ¡Diablos, señorita! Tiene un raro baño con el papá de Sena. A partir de acá, si vuelve a aparecer, lo estaré llamando presidente. Y descubrimos que Sena es una acosadora que hace cosas raras mientras ve fotos de Yozora y huele la peluca que ella usó, con la excusa de planear su venganza. ¿Está bien? A ver, apenas estamos iniciando temporada y ya la flanderizaron. ¿Cómo se atreve? Ahora vemos que Rika tiene otro look. No le importa a nadie. Y bueno, ella sugiere ver un anime ya hoy, algo que Yozora no estaba de acuerdo, pero que al final terminan viendo y les quedó gustando. Luego de eso, Yozora pregunta del por qué se besaron, si son amigos, mencionando que porque se gustan, independiente de si son amigos, si son del mismo género, etc. Ya veo por dónde va la vuelta. Y bueno, me voy a saltar este chiste repetido de Sena leyendo otro juego indebido. Ya en otra escena se nos agrega un nuevo personaje. Esta viene a ser Kate, otra monja de la escuela. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Y quizás ya te diste cuenta, pero si no, te digo que es la hermana mayor de María. Aunque claramente se ven que no se llevan bien, en realidad Kate sí la quiere mucho. Incluso les agradece a su club por cuidarla, y especialmente a Yozora, que de no ser por esa buena bofetada que le metió, Ay, eso duele. María seguiría siendo una caprichosa que insulta todo lo que se mueve. ¡Qué femenina! Qué buen pedo, hijo de... Bueno, tendríamos una pequeña subtrama de María volándose a la casa de Kodaka para darnos cuenta de dos cosas, que fue Kate quien la trajo a su casa, o sea que no se escapó, y lo otro que nos demuestra es lo pendiente que está Kate de su hermana, ya que se la pasó llamando cada 5 minutos a ver si comió, si durmió, si respiró, cosas, para luego pasar a una fiesta en el club, porque sí, así sin más. A Kodaka se le escapa una maricada. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Y es como deciden jugar al rey, o sea, quien sea el rey podrá ordenar en los otros lo que él quiera. Y pues para moderar lo que obviamente algunas serían capaces de hacer, Kodaka sugiere que todos escriban sus órdenes en un papel y cada uno tendrá un número. Quien sea el rey sacará el papel y según el número que aparezca deberá cumplir esa ley. Ya dicho eso, veríamos a Kobato usar eso que no puedo mostrar, María leer una escena H, me pregunto quién habrá sido la enferma que escribió eso, Kodaka mostrando su pecho, no sé por qué se avergüenzan si lo vieron sin camisa en la piscina, y tras varias cosas sin sentido, Sena saca un papel que estaba escondido en la caja, siendo la orden de que el número 3 y el rey se besen. Ahora sí viene lo chido. Y si se lo preguntan quién lo escribió, fue Yozora, obviamente para que ella pudiera besar a Kodaka. Creo que el estafador resultó estafado. Con un demonio, estás arruinando el ambiente. Yozora cuando no pone problema. Y la solución es esa bromita tan barata e infantil de todos y cada uno de estos animes escolares. Un beso indirecto, haciendo que Kodaka beba del mismo vaso que bebió Sena. Siento estafado. Ya en la noche Kodaka recibe una llamada de su padre preguntándole si él se casará con Sena. ¿Qué? Su padre nos cuenta que el presidente le marcó para cuadrar la fecha de la boda, pero este último andaba en una borrachera, por lo que bueno, no lo tomaremos en serio. De ahí nos movemos a un parque de diversiones, luego de que Sena invitara a Kobato a ver un espectáculo de su anime favorito, y al final todos terminan yendo. Lo rescatable de esto es la escena en la montaña rusa, capítulo 4 de la temporada 2, por si lo desean ver. También que en el show ocurre algo llamativo. Aquí les pregunto, si ven a estos tres juntos, ¿creerías o pensarías que son? Pues sí, fueron confundidos como una pareja y su hija. ¿No es tierno? Luego veríamos una competencia entre Yozora y Sena de quién aguanta más la montaña rusa. ¿A marica cuántas veces se subieron?
Tienen genio. Lo peor es que se le vomitan a Kodaka en su cara y nos salieron brillitos y chispitas de colores. Literalmente esa escena fue muy gráfica, pero a lo bien, qué asco. Obviamente se fueron a bañar y tenemos una de las revelaciones más reveladoras que nadie esperaba. Y bueno, ¿se acuerdan que Yukimura es hombre pero con aspecto de mujer? Resulta que a nuestro amigo su invertebrado es inexistente. Y créanme que me encantaría ponerles el diálogo, pero esto o me lo tumba el copy o me le ponen restricción. Pero sí, gente, Yukimura es una chica. No te creo. El hecho de que ella quiera ser hombre o que pensaba que lo era es debido a que su familia es de descendencia samurái o alguna vaina así, de la cual pues esperaban un varón para seguir su linaje, pero le salió niña, por lo que decidieron criarla como un niño. Rika le haría unas clases de anatomía y otro tipo de ciencias para que acepte su cruel realidad. Por otra parte, a Yosora no le gustó esta noticia, pues ahora tiene a otra chica que está detrás de Kodaka. Al día siguiente vemos a Yukimura con un traje de mayordomo, siendo esto influencia de Yosora, que nos cuenta que si ella quiere ser hombre, pues que se vista como uno. Pero aquí debo recalcar que fue también Yosora quien le puso el traje de sirvienta solo para tener un chico afeminado como empleado. Pero el truco le vuelve a salir mal, pues se da cuenta que Yukimura, independiente de lo que use, se verá linda, por así decirlo. Aparte de hacer una referencia al anime Mayochiki, próximamente en el canal. Volviendo al tema, repetimos el mismo episodio de que se ponen a jugar un mierdo de decisiones, pero esta vez siendo Yosora, donde bueno, prácticamente le contó su vida, que se graduaría de la universidad sin ningún amigo. Lamentable. Por otra parte, Kodaka comienza a cuestionar los inventos de Rika, mencionando ser simples, y es como termina creando una máquina del tiempo. Con esto, Kodaka viaja 10 años, siendo la última vez que vio a Yosora, y le cuenta lo que no le pudo decir, para al final ser tan solo un sueño, ya que la máquina del tiempo en realidad hace que sueñes lo que estás imaginando. Pero Kodaka comenzó a hablar dormido, y si lo que soñó fue algo que pasó hace 10 años, Yosora, ¿qué hacía ahí? Yosora al final revela su pasado, y bueno, esto genera incomodidad en el grupo, pues hablamos que ellas no tienen amigos y ellos pues lo llegaron a hacer. Para el día siguiente seguir como si nada hubiera pasado. En eso Kodaka menciona sobre el festival escolar, oportunidad que Yosora aprovecharía para estar con él, pero Sena se interpone diciendo que deberían participar en el festival como el club de vecinos. Para los que no saben, los clubes o cursos pueden participar realizando alguna actividad, como restaurante, ver películas, etc. Por lo que se sugiere hacer un café mate, y de aquí lo único bueno fue que las vimos vestidas de esa forma. Nada más, en serio, nada más. Luego piensa en un puesto para adivinar el futuro, pero solo terminó siendo algo para molestar a Sena. Aparte se nos menciona que próximamente Kobato cumpliría años, por lo que las chicas le piden a Kodaka que las acompañen para comprarle un regalo a ella, pero la idea principal era que cada una saliera con él. Pero a estas alturas Kodaka es un triste pusilánime. Puedo entender que los hombres no capten indirectas, o bueno, quizás es que se esté haciendo el tonto, pero ya estamos en una segunda temporada y este sigue siendo incapaz de cambiar esa personalidad. Después de esas compras tendrían la fiesta de cumpleaños, donde el único regalo que destaco fue que Sena le regaló carne para una niña. La culpa en sí es de Kodaka porque él lo sugirió, pero el lado bueno es que comerán esta noche. Y hablando de noche, María y Kate visitan a Kodaka, ya que María le quería dar un regalo de cumpleaños, y bueno, comerían y nos regalarían esta escena de Dios. Al día siguiente Kodaka les agradece por celebrarle el cumpleaños a su hermana, y para continuar retoman el tema del festival, donde al escuchar que Kobato y su clase harán una película, ellos deciden hacer lo mismo. Ahora Yosora se encarga del guión, pero tendría unas limitantes. ¿Qué le pasa? Luego de que cada uno diera sus ideas raras, es como Yosora deberá hacer una historia donde hay un chico que no puede hacer amigos pero se vuelve popular, con comida, donde uno sea un samurái y que haya una historia inclusiva de un romance entre dos hombres. ¿Qué? Lo sé, una mierda sin sentido, pero que deberá convertirla en un éxito veraniego, fresco y juvenil para atraer a las masas. Bueno, más tarde Yosora invitaría a Kodaka a salir, y tras ver una película con Seth Sibon, recordando algunas cosas del pasado, Yosora termina el guión para la película, siendo esto perfecto, según las palabras de ellos. Pero habría problemas, ya que Yosora se eligió a ella y a Kodaka como los protagonistas por el simple hecho de haber sido amigos. ¡Pinche gobierno!
por lo que mejor deciden los papeles a votación. Y si creíste que ella era Kobato, no te preocupes, a mí también me engañó. Es Rika haciendo cosplay. Por lo que el reparto se mezcla y a Yosora le toca rehacer la historia, solo para que Kodaka y ella puedan tener algún tipo de relación en la obra. Y aquí es donde vemos un punto importante, y es que Sena le termina diciéndole en su cara todas sus verdades. 今はどうでもいいでしょ。あんたと小高が友達だったとかどうでもいいのよ。あんたが今やらなきゃいけないのは脚本をちゃんと修正することでしょうが。昔のことなんていつまでも引っ張ってないで今やるべきことをやりなさい。En parte tiene razón. A ver, su trabajo es hacer una historia, no arrastrar al grupo a su dependencia de una amistad que ya pasó. Y tras reflexionar, Yosora vuelve a rehacer la historia y esta vez queda mejor. Ahora sí, que empieza el filme. Conserven esas palabras en mente. Las grabaciones para la película se hacían mientras otros eventos sucedían, tales como la inclusión de un nuevo personaje, esta es Aoi, compañera de clases de Sena y también rival, ya que es la segunda mejor en notas de la escuela. Otra cosa a agregar es la única chica fuera del círculo social que admira a Kodaka. También descubrimos que el presidente pensaba que Sena y Kodaka eran novios, debido a un comentario fuera de contexto que hizo Sena. Si eso ya de por sí no fuera suficiente información, ¿qué tal si les cuento que ambos están comprometidos? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Recuerdan que sus padres son amigos? Pues estos ya se conocían muchísimo antes y claro, su compromiso fue pactado cuando eran niños. Pero bueno, Kodaka no le da importancia a eso ya que no fue con su consentimiento. Cosa que bueno, Sena sí estaba feliz, pero al final solo queda aceptar la realidad. La que no lo podría aceptar sería Yosora al enterarse de eso. Y es que María terminó contando el compromiso en el club. ¿Y cómo lo sabía ella? Por su hermana. ¿Y cómo lo sabía Kate? Pues es amiga del presidente que ha estado regando el chisme en toda la escuela. Kodaka se encuentra con Kate y pues es ella quien le mencionó lo que el presidente se la pasó haciendo. También Kodaka le cuenta sobre la película y Kate le revela que se parece a una película que ella vio. Kodaka vería dicho filme para sacar referencias, pero ¿quién lo diría? La perfecta, intelectual, todo lo puedo diosa Yosora se copiaría, eso es muy poco. Literalmente transcribió toda la película, incluyendo los nombres de los personajes. ¡Cerdo! Kodaka revelaría esto y obvio le llamaron la atención. Incluso Sena le daría la bofetada con guante blanco, ya que ella escribió un guión por si Yosora la cagaba. Claro que nadie se esperaba que fuera a ser un plagio, más aún con Japón y sus leyes de derechos de autor. Continuando, Yosora se disculpa y es como filman la película. También es como veríamos un poco de cómo Rika ponía los efectos. Bastante simplón, ¿no? Y pues veríamos que Rika les tiene afectos a sus compañeros del club, ya que ella creó ese juego de la otra vez para ellos. Después veríamos la película de Kobato, ciertamente también me hubiera dormido, y se nos revela que la hermana de Kodaka es popular, querida por niños, niñas, pequeños y grandes, pero esta pela más un mango que a todos los que quieren ser sus amigos. Pero bueno, la chica es tímida, ¿qué se le va a hacer? Posteriormente tendríamos uno de los dilemas más importantes de la serie. Hace rato mencioné lo pusilánime que podría llegar a ser Kodaka, pues en realidad es alguien que finge no darse cuenta de lo que otros sienten por él. Eso es algo que Rika se lo hace ver, pero debemos entender de que si bien todos en el club son amigos, la función de dicho club no tendría sentido, por lo que al no admitir su amistad pueden seguir juntos. Por otro lado tenemos ese triángulo amoroso donde obvio en el momento que elija con quién quedarse también será un problema que influirá en el grupo. Es por eso mejor hacerse el tonto y crear castillos en el cielo a costa de lo que piensan los otros. El día del festival llega, todos estaban preparados para proyectar su película. Sin embargo, había un problema y es que Rika aún no llegaba y mucho menos tenían la película en sus manos. Kodaka al ir al salón se da cuenta que Rika colapsó y adivinen por qué.
por una gripa. ¡Wow! No me lo esperaba. En fin, lo de Rika no es tan grave, pero he de decir que la película se encuentra incompleta, por lo que Yozora decide cancelar su función. Aparte de mencionar que sería injusto ver la película si falta un miembro del grupo. Pero a ver, no es como que nadie en verdad esperaba ver su película. A ver, sé que suena feo decirlo, pero es verdad. Incluso Aoi, que es la tesorera del consejo, no sabía de la existencia del club. Por otro lado, Kodaka le daría la noticia a Rika, incluso mencionándole lo que dijo Yozora, y pues Rika hace que Kodaka lea una historia ya hoy para que se duerma. Eres un enfermo, amigo. Luego de tal deleite literario, es como vería en la película. De ahí pasamos a un conflicto con el consejo escolar, y es que Aoi, al enterarse del club de vecinos, trata de que este sea disuelto, pero Yozora al final logra usar las reglas de la escuela a su favor. Con esto ganaría la primera ronda. Sin embargo, Aoi volvería revelándonos que María no es una monja al servicio de la escuela. En pocas palabras, es solo una niña haciendo cosplay. Incluso Kodaka confirma esta revelación con Kei, por lo que el club, al no tener un moderador, deberá cesar sus actividades. Pero Sena llama a su papá el presidente, y es como hace que María sea una moderadora de medio tiempo, por lo que el club, al cumplir sus condiciones, puede seguir activo. Recuerdo que había más conflicto en esto, pero veo que me equivoqué. Ya cuando pensábamos que los problemas habían acabado, Sena entró en modo automático y terminó confesando que quería casarse con Kodaka, ya que ella estaba enamorada de él. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! A ver, la confesión entraría sin problemas a las peores confesiones vistas en el anime, pero destaca por ser original. Aunque como les conté antes, Kodaka ignora todo esto, pero el problema fue que lo dijo abiertamente y enfrente de todos, por lo que el protagonista huye de la forma más infame que puede haber. ¡Alto, Agapito, no huyas, cobarde! Luego de huir cobardemente, ¿tiene justificación lo que hizo? Sí la tiene, pero de igual forma no es excusa haber dejado tirado el club. Literalmente Kodaka no volvió al club de vecinos y en su lugar se puso a ayudar a Aoi, quien fue la que trató de cerrarlo en primer lugar. Pero bueno, la tipa de por sí no es mala, solo un pequeño arranque de celos. Fue todo. Y bueno, Kodaka se pondría a ayudarla, y es como conocemos a la presidenta del consejo escolar llamada Hinata. Tras ayudarlas, Hinata le ofrece un puesto en el consejo, pero Kodaka le recalca que su reputación sería manchada, ya que obviamente la escuela habla mal de él. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Al final Kodaka rechaza el puesto, pero de igual forma se ofrece a ayudarlas si lo llegan a necesitar. Así Kodaka estuvo una semana con el consejo sin volver al club. Mientras caminaba se reencuentra con Yukimura. Ella le cuenta que Yozora y Rika no volvieron al club, siendo únicamente los miembros ella y Sena. Luego de una charla algo motivadora y un poco sosa del por qué ella sigue siendo su subordinada, pese a que este hombre solo lo sea de manera biológica, le dice que siempre va a estar a su lado con o sin club, para luego recibir una llamada de Rika pidiendo que se reúnan en la azotea. Si no aparece en 3 minutos, pondrá su grabación de él leyendo cómo hombres se dan amor. ¡Eres un monstruo! Al llegar tendría una discusión donde Rika le lanzaría unas pepas voladoras que ella controla. Y aquí algo a mencionar es, esas vainas pueden romper el piso, pero no le pueden hacer daño a Kodaka, salvo unos golpes y un arañón. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Volviendo al combate, Rika le menciona su inconformidad tanto por su cobardía como por el hecho de ayudar a quienes trataron de cerrar su club. Tras varias palabras, insultos y unas cuantas verdades, sabemos que Kodaka lo hacía por no perder su club, pero en cambio Rika le hace ver lo que todos realmente quieren: un amigo. Y luego de haber sido hecho mierda, después de 10 años, Kodaka vuelve a ser un amigo, alguien que lo apoyará en las buenas y en las malas. Pero las cosas aún no acaban, pues tiene que hacerle frente a una persona más. Kodaka estaba a punto de darle su respuesta a Sena, pero justo en ese momento reciben un mensaje de Yozora que dice que va a tomar un viaje y que no la busquen, ya que ella escuchó a Kodaka y a Rika en la azotea. Y así concluye
esta historia. No, esperen, ¿así se termina? Debo decir que para mi gusto, este es el mejor final que lo visto en su novela ligera. Incluso me atrevo a decir que esa fue la razón por la que no tuvo una tercera temporada. Pero bueno, en mi opinión, una serie para pasar el rato con risas, fanservice y un poco de subtramas que, si bien no se llegaron a trabajar mucho por lo poco que se adaptó, me quedo a gusto con este final. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. やはりまだまだですね。